En la cena familiar, mi nuera llamó a seguridad. Sáquenme a este, pape, de la mesa, dijo. Ni siquiera sabía que yo era la dueña de la empresa donde ella misma trabajaba. Al día siguiente la mandé directo a lavar los trastes. Me da gusto que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y dime desde qué ciudad la estás leyendo, para ver hasta dónde ha llegado. Debí haber sospechado que algo no estaba bien desde el momento en que toqué el timbre. Normalmente mi hijo, Marcus, era quien me recibía con esa sonrisa cálida que siempre le conocí desde niño. Pero esta vez fue Saria quien abrió la puerta, con sus uñas impecables agarrando la manija como si fuera la dueña de la casa. Supongo que eso pensaba ella. Ah, ya llegaste, dijo con ese tonito que siempre usaba conmigo, el que me hacía sentir como una intrusa en la casa de mi propio hijo. Apreté más fuerte la bolsita de regalo que traía en las manos. Dentro iba un suéter tejido por mí, para mi nieto Tommy. Me pasé semanas haciéndolo con amor. Hola, Saria. Traje algo para el cumpleaños de Tommy, le dije. Pero ella ni se hizo a un lado para dejarme pasar. Solo me echó una mirada de arriba a abajo, juzgando mi vestido negro sencillo. El más bonito que tenía, aunque claramente no daba el ancho para sus estándares. Marcus todavía se está arreglando. Los demás invitados ya están aquí. ¿Otros invitados?, pregunté. Yo no sabía que habría más gente. Marcus solo me había llamado la semana pasada, con esa voz tensa que siempre tiene cuando Saria está cerca, para invitarme a una cena familiar chiquita, por el cumpleaños 5 de Tommy. Cuando por fin entré, el cambio fue evidente. La sala estaba llena de parejas bien vestidas, con joyas que brillaban bajo la luz del candelabro. Hablaban bajito pero con ese aire de superioridad, como si sus pláticas fueran más importantes que las de los demás. Reconocí algunas caras de las secciones sociales del periódico local. «Abuelita Serry», gritó la vocecita de Tommy, rompiendo el murmullo adulto como si saliera el sol entre nubes de tormenta. Corrió hacia mí con los brazos abiertos y, por un instante, todo volvió a sentirse bien. «Feliz cumpleaños, mi amor», le susurré mientras lo abrazaba fuerte. Olía a pastel y a esa inocencia que solo tienen los niños. «Te hice algo muy especial». Pero antes de que pudiera darle el regalo, la mano de Saria cayó sobre su hombro y lo alejó. «Tommy, ¿recuerdas lo que hablamos? La abuela tiene que lavarse las manos primero. ¿Por qué no vas a jugar con tus primos?» El mensaje era claro, yo no era lo suficientemente limpia para tocar a su hijo. La cena fue aún peor. La mesa parecía no tener fin, con una vajilla carísima que nunca había visto antes, seguramente regalos de boda de parte de la familia de Saria. Me pusieron al final, entre una silla vacía y un amigo de la Universidad de Marcus que no paró de hablar en voz alta de su más reciente compra empresarial. Marcus me dirigió la palabra solo una vez, durante la entrada. Me dio una sonrisa débil, pero en cuanto Saria le susurró algo al oído, volteó la cara. Sentí que el corazón se me encogía un poco más. Entonces, Serry, la voz de Saria retumbó por la mesa mientras servían el plato fuerte, haciendo que todos guardaran silencio. Marcus me contó que sigues trabajando en esa empresita de limpieza. La forma en que dijo, empresita, sonó como si hablara de algo sucio. Varias cabezas se voltearon a verme, con miradas que mezclaban lástima y chisme. Sentí que me ardían las mejillas. Sí, soy dueña de un negocio, dije en voz baja, sin querer hacer un escándalo. Saria soltó una risa, como hielo chocando en un vaso. «Ay, qué lindo, un negocio». Volteó con la señora sentada a su lado. «Serry se dedica a limpiar oficinas, un trabajo muy humilde». La otra señora asintió, fingiendo cortesía, pero noté el cambio. Se echó un poquito hacia atrás, como si pudiera contagiarle algo. Era un gesto que había visto 1000 veces en mi vida, ese rechazo automático que tiene la gente cuando cree que está frente a alguien de menor clase. Intenté comer, pero cada bocado me sabía a tierra. A mi alrededor, todos hablaban de casas de descanso en los Hamptons, de escuelas privadas y de fondos de inversión. Yo no tenía nada que decir sobre eso, o mejor dicho, nada que ellos quisieran escuchar de alguien como yo. Fue en el postre cuando todo se vino abajo. Tommy se había escapado de la mesa de los niños y vino corriendo a sentarse en mis piernas. Tenía los deditos llenos de pastel de chocolate. «Abue, ¿me vas a contar la historia de la princesa que se salvó?» Era nuestra tradición, una historia que yo me inventé hace años, sobre una princesa que no necesitaba que nadie la rescatara, porque era lista y fuerte. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Saria ya estaba de pie, roja de coraje. «Tommy, bájate de ahí ahora mismo». Su voz era tan aguda que casi me hizo brincar.
Te vas a ensuciar la ropa, dijo. Pero mamá, quiero escuchar la historia de la abuela, respondió él. Ella lo levantó de mis piernas, tan bruscamente que el niño gimió del jalón. Después se volteó hacia mí, con los ojos que le ardían de furia. Creo que ya es hora de que te vayas. Se hizo un silencio pesado en el comedor. Hasta el tipo, que no había parado de hablar de sus negocios, se quedó callado a la mitad de una frase. Sentí como si 20 pares de ojos se me clavaran, todos testigos de mi humillación. Saria, por favor, empecé a decir, con la voz apenas saliéndome del pecho, es el cumpleaños de Tommy. Seguridad, gritó, aunque claramente no había nadie ahí. ¿Podrían acompañar a esta mujer a la salida? Está interrumpiendo nuestra cena familiar. Marcus se puso de pie lentamente, con el rostro blanco. Saria, es mi mamá. ¿Tu mamá?, repitió ella, con veneno en cada sílaba. No pertenece a esta mesa, no entre gente decente. Mírala, Marcus, nos está avergonzando, te está avergonzando, y también a nuestro hijo. No recuerdo haberme levantado, ni cómo caminé hacia la puerta. Lo único que recuerdo fue el sonido de mis latidos en los oídos y la sensación de 20 miradas siguiéndome como si pesaran toneladas. Ya en la puerta, me di la vuelta una vez, esperando que Marcus me mirara, que dijera algo, que hiciera algo. Pero él solo veía su plato. El aire fresco me golpeó la cara al salir. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sacar las llaves del coche. Mientras revolvía en mi bolsa, oí cómo se cerraba la puerta detrás de mí con un clic seco, definitivo. Ya sentada en mi carro, me vi en el retrovisor. 68 años, el cabello canoso con restos del chocolate de Tommy en las puntas por su abrazo. Vestida con lo que consideraba mi mejor ropa, pero que ahora se sentía como trapos. Y ahí estaba, la imagen perfecta de lo que Saria me acababa de llamar, una anciana pobre que no sabía su lugar. Pero lo que Saria no sabía, lo que nadie ahí sabía, es que al día siguiente por la mañana yo iba a entrar a la flamante sede de Meridian Technologies, tomar el elevador hasta el último piso y sentarme en la oficina de la esquina, detrás del escritorio de caoba que me gané trabajando durante décadas. La misma empresa donde Saria trabaja como gerente de marketing, creyendo que va subiendo peldaños gracias a su lengua afilada y su actitud venenosa. No tiene ni idea de que la mujer a la que humilló es la fundadora y directora general, la que firma su cheque cada quincena. Mientras manejaba por las calles tranquilas de regreso a casa, con las manos por fin firmes en el volante, tomé una decisión. Saria quería enseñarme a conocer mi lugar. Pero mañana, yo le voy a enseñar el suyo. Llegué a Meridian Technologies a las 6:30 de la mañana, 2 horas antes de mi horario habitual. El edificio estaba en completo silencio, apenas despertando bajo la luz del amanecer. Su fachada de cristal reflejaba el cielo como un espejo. Construí esta empresa desde cero hace 35 años. Cuando empecé esta empresa, mucha gente se burló solo de pensar que una mujer pudiera levantar un negocio de tecnología. Hoy, más de 2.000 personas trabajan aquí, en 3 estados diferentes. Miguel, el guardia de seguridad, se sorprendió al verme llegar tan temprano. Buenos días, señora Morrison, ¿todo bien? Hoy vino muy temprano. No pude dormir, le dije, y era verdad. Pasé casi toda la noche dándole vueltas a lo que pasó en esa cena, cada palabra cruel, cada risa contenida, cada mirada de lástima que me lanzaron los invitados. Mi oficina ocupa toda la esquina noreste del piso 42, los ventanales, de piso a techo, siempre me ofrecen una vista impresionante de la ciudad, pero esa mañana ni la noté. Fui directo a mi computadora y abrí la base de datos de empleados. Saria Miche Morrison, gerente de marketing, división de campañas digitales, contratada hace 18 meses. Me quedé viendo su foto de empleada, esa misma sonrisa condescendiente que traía anoche, cuando me llamó, pobre anciana. Según su expediente, impresionó al gerente de reclutamiento con su actitud dinámica y sus ideas innovadoras para el trato con clientes. Gana más que lo que la mayoría de la gente ve en 2 años. Empecé a revisar su historial, evaluaciones de desempeño, proyectos, reportes de colegas. Lo que encontré me dio náuseas. 3 quejas formales presentadas el año pasado. Las 3, por empleados mayores. Margaret Chen, de 61 años, contadora. Saria la humilló en una junta de presupuesto, diciéndole que sus métodos eran anticuados y que ya era hora de dejarle el lugar a alguien que sí entendiera los negocios modernos. La queja fue desestimada cuando Saria dijo que solo estaba buscando mayor eficiencia. Robert Williams, 58 años, del área de soporte técnico.
Reportó que Saria le exigía trabajar horas extra en sus proyectos personales y que lo regañaba constantemente por no ir al ritmo de las mentes jóvenes. Otra vez, la queja fue ignorada. Su supervisor respaldó las exigencias de Saria, diciendo que simplemente tenía estándares altos. La tercera queja fue de Janet Rodríguez, 63 años, supervisora del área de limpieza. Saria fue con recursos humanos a quejarse de que Janet no entendía instrucciones simples, todo porque no cambió de inmediato el horario de limpieza de una sala. Janet terminó transferida al turno de la noche. Me recargué en mi silla, sintiendo una rabia fría apoderarse de mí. Esto ya no era solo por lo que me hizo a mí, era un patrón. Saria se aprovechaba de su posición para maltratar a empleados mayores, y confiaba en que la empresa no haría nada para evitar el escándalo. El teléfono sonó, me sacó de mis pensamientos. Marcus. Contesté. Mamá, su voz sonaba tensa, agotada. Lo siento por lo de anoche. Saria estaba estresada por la cena. No quiso decir lo que dijo. Cerré los ojos. Incluso ahora, seguía justificándola. Marcus. Ella llamó a seguridad para que me sacaran del cumpleaños de mi nieto. Mamá, no había seguridad, solo lo dijo por impulso. Me humilló frente a 20 personas. Hubo una pausa larga. Lo sé, debí haber dicho algo. Lo siento. Su voz se quebró, pero ya sabes cómo se pone cuando organiza algo. Todo tiene que salir perfecto. Perfecto. Como si mi presencia arruinara la imagen perfecta que ella quiere dar. Necesito tiempo para pensar, le dije. Claro, mamá, pero quizás para la próxima, podrías, no sé, arreglarte un poco más. Tú sabes lo importante que son las apariencias para los amigos de Saria. Después de colgar, me quedé ahí sentada en silencio. Mi hijo dulce, el mismo niño que rescataba pájaros heridos y compartía su lonche con quienes lo olvidaban, ahora me pedía que yo cambiara, que me adaptara a la crueldad de su esposa, solo para que sus amigos no se sintieran incómodos. A las 8 en punto, la oficina ya estaba llena de actividad. Observé por la ventana cómo los empleados iban entrando al edificio, subiendo en los elevadores a sus pisos, listos para arrancar su día. Entre toda esa gente, seguramente iba Saria, quejándose con sus compañeros de su suegra complicada, la que no sabe cuál es su lugar. Llamé a mi asistente, Ellen. Ella ha estado conmigo por 15 años. Empezó como secretaria y fue creciendo hasta convertirse en mi asistente ejecutiva. También tiene 62 años. Exactamente el tipo de personas que Saria parece disfrutar atacar. Ellen, necesito que me consigas algunos expedientes personales, con discreción. Claro que sí. ¿De quién es? Empecemos con la división de campañas digitales. Quiero verlo todo, evaluaciones, reportes de proyectos, correos internos. Ellen, especialmente cualquier cosa que involucre interacciones con personal de mayor edad. Ellen hizo una pausa. Con tantos años trabajando juntas, sabía bien cuando algo serio se estaba cocinando. ¿Le pregunto de qué se trata todo esto? Todavía no, pero tengo el presentimiento de que se vienen algunos cambios por aquí. Una hora después, Ellen regresó con una pila de archivos, y confirmaron lo que temía. La división de Saria tenía la rotación más alta de toda la empresa, especialmente entre empleados mayores de 50 años. Las entrevistas de salida mostraban un patrón preocupante: quejas sobre actitudes discriminatorias hacia personas mayores y un ambiente de trabajo hostil. Pero, curiosamente, nada de eso había llegado nunca a mi escritorio. Empecé a revisar correos electrónicos archivados de Saria, como marca la política de la empresa. Uno en particular me hizo temblar las manos del coraje. ¿Puedes creer que me pusieron a trabajar con Janet en el proyecto Morrison? La señora apenas si puede usar un smartphone. ¿Por qué seguimos cargando con estos dinosaurios? Solo están ocupando espacio que debería usarse para gente que sí entiende el entorno laboral moderno. El proyecto Morrison. Una campaña para un cliente nuevo con la que Saria se había colgado la medalla, y una jugosa bonificación. Pero fue Janet Rodríguez, la supervisora de limpieza de 63 años que ahora estaba en el turno de noche, quien había dado la idea inicial en una sesión creativa junto con el equipo de apoyo. Tomé el teléfono y marqué la extensión 4247. Jennifer, hablas Cher Morrison. Necesito que vengas a mi oficina ya, y tráete el organigrama completo de la división de campañas digitales. 20 minutos después, Jennifer estaba sentada frente a mí, pálida, mientras le explicaba todo lo que había encontrado. Señora Morrison, no tenía idea de que esto era tan grave. Varias de estas quejas debieron llegar directamente a su oficina.
Sí, debieron. Pero no fue así. Y eso me dice que el problema va más allá de una sola persona. Pero por ahora quiero enfocarme en Saria Miche y Morrison. Jennifer asintió, nerviosa. ¿Qué quiere que haga? Me incliné hacia adelante. Ya tenía mi decisión clara como el agua. Quiero que la transfieran, hoy mismo. ¿A qué área? Pensé en Janet, relegada al turno nocturno por incomodar a Saria. Pensé en Margaret Chen, ridiculizada por usar métodos que habían funcionado toda su vida. Pensé en Robert Williams, explotado y humillado solo por no ser joven. A servicios generales, lavado de loza. Los ojos de Jennifer se abrieron como platos. Señora Morrison, eso es un movimiento fuerte. Seguramente va a levantar una queja. Entonces dile que es parte de una nueva iniciativa de la empresa para que el personal directivo entienda todos los niveles de operación. Dile que es algo temporal, mientras reestructuramos su área. ¿Y si se niega? Sonreí, pero no era una sonrisa amable. Entonces puede irse a buscar trabajo en otra parte. Seguro hay muchas empresas que valorarían su personalidad dinámica. Cuando Jennifer salió, me quedé de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle, 42 pisos más abajo. La gente se movía como hormigas, cada quien metido en su propio pedacito de mundo, sin darse cuenta de las fuerzas más grandes que les marcaban el rumbo del día. Mañana, Saria se iba a presentar en la cafetería del sótano. Se pondría una cofia y lavaría platos en fregaderos industriales, trabajando codo a codo con la misma gente que ella había llamado dinosaurios y estorbos. Ahí iba a aprender lo que se siente que te menosprecien, que te hagan sentir que no vales, que te traten como si fueras invisible. Y todo eso, sin saber que la mujer que la había humillado la noche anterior era la misma que ahora tenía su destino en las manos. Tomé mi celular y llamé al encargado de la cafetería. Había trabajo por hacer. La cafetería del sótano en Meridian Technologies era un hervidero de ruido. Los lavavajillas industriales tronaban sin descanso y el personal iba y venía preparando comida a toda prisa. El vapor se levantaba desde fregaderos enormes donde se tallaban y desinfectaban platos antes de meterlos a las máquinas. Era un trabajo honesto, de esos que mantienen viva una empresa, aunque la mayoría ni lo note. Yo estaba parada en el pasillo de servicio, con un uniforme prestado del área de mantenimiento. A mis 68 años, fácilmente podía pasar por parte del personal de limpieza. Traía el cabello recogido bajo una gorra de béisbol y cargaba un portapapeles para completar el disfraz. Saria llevaba ya 3 días ahí. Desde la ventanita de servicio, la vi batallando con la manguera de alta presión. Su manicure de salón ya estaba todo descarapelado. Llevaba su gorro y su delantal de plástico, pero en la cara se le notaba la rabia, apenas contenida, mientras varios compañeros la volteaban a ver con fastidio. Esto es ridículo, le murmuró a María, la señora que trabajaba a su lado. Tengo una maestría en marketing. Manejaba campañas millonarias, y ahora me tienen lavando platos como si fuera cualquier. ¿Cómo si fueras cualquier qué? Interrumpió María, con voz seca. Tendría unos 55 años, y sus manos callosas contaban la historia de una vida de trabajo duro. ¿Crees que este trabajo nos hace menos que tú? Saria se sonrojó. No quise decir eso, solo quise decir que estoy calificada para algo mejor. Todas tenemos talentos, mi niña, dijo Janet Rodríguez desde la estación de verduras. La reconocí de inmediato, era la misma mujer a la que Saria había mandado al turno de noche. Janet no sabía que su antigua verduga estaba a solo unos pasos, pero había dignidad en su voz, dignidad en cualquier trabajo honesto. Saria puso los ojos en blanco en cuanto Janet se volteó. Para ella, era fácil decirlo. Seguro llevaba toda la vida en esto. Sentí cómo se me apretaba la mandíbula. Incluso ahí, incluso reducida a lavar trastes, no podía dejar de menospreciar a los demás. Mi celular vibró. Un mensaje de Marcus. Mamá, Saria la está pasando mal en el trabajo. Algo de reestructuración. Está muy estresada. ¿Podemos cenar este fin de semana? Solo los 3. Le contesté, lo pensaré. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Observar a Saria estos 3 días me dejó claro que su crueldad no era solo para cenas familiares. Era parte de ella. Al 4.º día, decidí acercarme. Entré a la cocina justo en hora pico. El ruido y el caos eran la cobertura perfecta. Me acerqué al área donde Saria seguía en el fregadero. Tenía el semblante cansado, casi derrotado. Su cabello rubio caía lacio bajo la cofia, y sus ojeras eran profundas. Disculpa, dije, con voz rasposa y acento fingido.
Necesito trapear el piso alrededor de tu estación. Saria apenas si me volteó a ver. Pues nomás no me estorbes. Me puse a trapear a sus pies, lo suficiente cerca para escuchar lo que le decía a Louise, un muchacho joven que había intentado ayudarla a adaptarse. No entiendo por qué me están obligando a hacer esto, se quejaba mientras raspaba un plato con coraje. Seguro fue esa vieja bruja seca de recursos humanos. Nunca le caí bien. Luis negó con la cabeza. La neta, Jennifer es bastante justa. A lo mejor sí es algo temporal, como dijeron. ¿Temporal? ¿Mis huevos? Espetó Saria, dejando caer el trapo al fregadero. Esto es un castigo, por algo que ni siquiera sé qué fue. Hizo un gesto con la mano enjabonada, señalando la cocina. Mira este lugar, mira a esta gente. Yo no pertenezco aquí. Oye, dijo Luis bajito, esta gente trabaja duro. Son buenas personas. Saria soltó una risa amarga. ¿Buenas personas? Luis, por favor, abre los ojos. Estas son las personas que no pudieron hacer nada mejor con su vida. Están aquí porque no tienen ni las habilidades ni la cabeza para aspirar a más. Yo, a unos metros, dejé de trapear. Apreté el trapeador con fuerza, sintiendo cómo se me tensaban los dedos. La cocina seguía con su caos normal, pero dentro de mí todo se había quedado en silencio. Una especie de burbuja, tragándome la bilis. Esa señora de ahí, continuó Saria, señalando discretamente a Janet con la cabeza, seguro ni acabó la prepa. Y esa otra con acento que pasó hace rato, me juego lo que quieras a que ni papeles tiene. Deberían estar agradecidas por tener cualquier trabajo. Luis se quedó callado, incómodo. Saria, eso que estás diciendo no está bien. Ella alzó la voz un poco. Mira, sé que suena feo, pero hay gente que nació para liderar y otra que nació para seguir órdenes. Hay quienes crean valor, y hay quienes solo dan mantenimiento. Solo mantenimiento. Como si las personas que mantenían en marcha toda la operación fueran menos. Como si los que limpiaban, cocinaban, cargaban y organizaban no tuvieran alma. Seguí con lo mío, moviéndome despacio pero sin dejar de escuchar. Saria no paraba, criticó el inglés de María, le dijo ingenuo a Luis por defender a los empleados mayores, y se burló del peinado de Janet. ¿Y sabes qué es lo peor? Dijo mientras enjuagaba unos platos, que seguro mi suegra está feliz con esto. Capaz si está en su depa, riéndose, viendo cómo su nuera triunfadora terminó lavando trastes. Se me heló la sangre. Incluso ahí, después de todo, seguía culpando a los demás. ¿Tu suegra? Preguntó Luis. Una anciana patética que cree que el mundo le debe todo nomás por ser vieja. Fue al cumpleaños de mi hijo vestida como si viniera de un tianguis. Avergonzó a mi esposo frente a todos nuestros amigos. Tuve que pedirle que se fuera. Claro, según su versión, ella era la víctima. Ni una palabra de que llamó a seguridad. Ni una mención de la humillación. Para Saria, ella solo había protegido a su familia de una vergüenza. Se ve complicado, dijo Luis, tratando de suavizar. ¿Complicado? Es una vieja amargada que no soporta ver lo que hemos construido. Pasó su vida haciendo trabajos de segunda y ahora le choca que su hijo esté casado con alguien con clase, con educación. Quiere jalarnos a su nivel. Trabajo manual, como el que ella estaba haciendo ahora. Como el que hacían, día tras día, todas las personas que la rodeaban, con dignidad y orgullo. Terminé de trapear y ya iba saliendo cuando Saria me detuvo sin saberlo, con una última puñalada. ¿Sabes qué es lo más enfermo de todo? Mi esposo le tiene lástima. Cree que yo debería disculparme por haberla avergonzado. ¿Puedes creerlo? Mientras me alejaba, escuché a Luis decir en voz baja. A lo mejor deberías hablar con ella, la familia importa. Saria soltó una risa aguda, casi hiriente. ¿Familia? La verdadera familia no se presenta vestida como si viviera en un tráiler. La verdadera familia sabe comportarse, entiende su lugar. Llegué al pasillo de servicio antes de que mis manos empezaran a temblar. Me apoyé en la pared, me quité la gorra de béisbol y pasé los dedos por mi cabello canoso. 3 días. 3 días lavando trastes, viendo la vida de la otra mitad, trabajando junto a personas a las que ella misma había despedido. Y no había aprendido nada. Si acaso, se había aferrado más a sus prejuicios. Esa noche, Marcus volvió a llamar. Mamá, me preocupa Saria. Esta bronca en el trabajo la está afectando un buen, dijo Marcus con voz preocupada. Llega a la casa hecha trizas, bien enojada, todos los días. ¿Y qué dice ella al respecto? Pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta.
Cree que alguien en la empresa la trae entre ceja y ceja. Está convencida de que es por discriminación, que por ser joven, por ser exitosa. Hizo una pausa, incómodo, me pidió que te llamara. ¿En serio quiere disculparse por lo de la otra noche? Casi me reí. Saria, ¿disculparse? No porque de verdad lo sintiera, sino porque ahora necesitaba aliados. Estaba buscando a quien echarle la culpa por lo que estaba viviendo, y se dio cuenta de que pelearse con la familia no era una buena jugada. Dile que todavía no estoy lista para tener esa plática, le dije. Mamá, por favor, ¿en serio la está pasando mal? Marcus, dije con suavidad. ¿Ya te contó Saria en qué consiste su nuevo trabajo? Él guardó silencio. Se supone que es un tipo de capacitación cruzada, ¿no? Que está aprendiendo otras áreas del negocio. Capacitación cruzada, no lavar trastes. No trabajar codo a codo con la gente que llevaba meses despreciando. Ni siquiera frente a su propio esposo podía admitir en qué posición estaba realmente. Ya veo, dije. Bueno, estoy segura de que está aprendiendo muchísimo. Después de colgar, me quedé sentada en la calma de mi departamento, pensando en la mujer que había observado estos últimos 3 días. Mañana me revelo, pensé. Mañana, Saria iba a descubrir que la viejita patética, a la que había humillado, tenía su futuro en las manos. Pero antes quería ver su reacción. Ver cómo le cambiaba el mundo cuando todo lo que creía saber sobre el poder y el estatus se pusiera de cabeza. El viernes llegué más temprano de lo normal a la oficina. La decisión se había asentado durante una larga noche de insomnio. Observarla casi una semana solo me confirmó lo que ya intuía. Saria no estaba aprendiendo empatía en la cocina. Estaba aprendiendo rencor. Ellen alzó la vista al verme entrar y notó la firmeza en mi postura. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Morrison? Necesito que agendes una reunión. Saria Miche y Morrison, mi oficina, 10 en punto. Me detuve antes de entrar a mi despacho. Y Ellen, asegúrate de que suba por el elevador principal. Quiero que camine por todo el piso ejecutivo. Exactamente a las 10, escuché su voz por el intercomunicador. Señora Morrison, ya son las 10. Hazla pasar, respondí. Giré lentamente mi silla para mirar hacia la ventana, dándole la espalda a la puerta. Escuché el eco de sus pasos en el mármol, y entonces la vi reflejada en el cristal. Saria se veía agotada. Su cabello, antes perfectamente estilizado, estaba recogido en una simple coleta. La ropa de diseñador había sido cambiada por algo sencillo, adecuado para quien trabajaba en una cocina. Disculpe, dijo, con ese tono de fastidio apenas contenido que le conocía tan bien. Me dijeron que alguien quería verme por mi cambio de área. No entiendo por qué me mandaron al piso ejecutivo. Seguro fue un error. Giré la silla lentamente, dejando que el reconocimiento apareciera en su rostro como el amanecer. Primero fue confusión. Luego, asombro. Y después, horror. Hola, Saria. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero no salía nada. ¿Tú, qué haces? ¿Cómo entraste aquí? Entré por mi acceso privado, como todos los días. Le hice un gesto hacia la silla frente a mi escritorio. Por favor, siéntate. Tenemos muchas cosas que hablar. Saria se quedó parada. Su rostro pasaba por expresiones como si fuera una tragamonedas, incredulidad, enojo, miedo, y quizá, un intento de cálculo. Esto tiene que ser una broma. Usted no puede ser la CEO y fundadora de Meridian Technologies. Me temo que sí, completé su pensamiento. He sido la directora durante 35 años. Saria se dejó caer en la silla como si las piernas ya no le respondieran. Pero, en la cena dijiste que trabajabas para una empresa de limpieza. Dije que tenía un negocio. Tú asumiste que era una empresa de limpieza. Me recargué en mi silla, observando su cara atentamente. La gente suele ver lo que quiere ver, ¿a poco no? Se quedó callada un buen rato. Se notaba que su cabeza iba a 1000 por hora. Cuando volvió a hablar, su voz ya era otra, más suave, con ese tono encantador que seguramente usó muchas veces para escalar en la empresa. Señora Morrison, yo no tenía idea de quién era usted. Si lo hubiera sabido, claro que la habría tratado de otra forma. La interrumpí sin vacilar. Qué interesante. Entonces, ¿tu forma de tratarme dependía de lo que pensabas que valía yo socialmente? Se le subió el color al rostro. No quise decir eso. Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente? Se enderezó en la silla, como si decidiera cambiar de estrategia. Lo que quise decir es que claramente hubo un malentendido. Las cosas familiares pueden complicarse,
A veces uno dice cosas en el calor del momento que no siente de verdad. Ah, ya veo. Entonces cuando llamaste a seguridad para que me sacaran de la fiesta de cumpleaños de mi nieto, ¿también fue un momento acalorado? Estaba estresada con la cena. Todo tenía que salir perfecto, y su presencia, pues, no encajaba con eso. Abrí su expediente de empleada en mi computadora. Dime, Saria, ¿te suena el nombre Margaret Chen? El cambio de tema la sacó de onda por completo. ¿Quién? Margaret Chen, 61 años, Departamento de Contabilidad. La humillaste públicamente en una junta de presupuesto. Le dijiste que debía hacerse a un lado para dejar espacio a alguien que sí entendiera de negocios modernos. Saria empezó a mirar la oficina, buscando con la vista una salida que no existía. Eso fue una diferencia profesional. A veces en los negocios hay que ser directo. ¿Y qué me dices de Robert Williams? Soporte técnico. Lo obligaste a quedarse horas extra en tus proyectos personales. Le dijiste que no podía seguirle el paso a las mentes más jóvenes. Tengo estándares altos. ¿Y Janet Rodríguez? Te quejaste de que era poco profesional solo porque no podía adaptarse de inmediato a tus cambios de horario de último minuto. Por esa queja la mandaron al turno nocturno. Poco a poco, la fachada cuidadosamente construida de Saria empezó a desmoronarse. No entiendo qué tiene que ver todo esto. Eran asuntos laborales legítimos. Giré la pantalla de mi computadora hacia ella, mostrándole una lista clara. 3 denuncias formales por discriminación por edad, en apenas 18 meses. Todas fueron desestimadas porque tu supervisor asumió que simplemente estabas exigiendo estándares altos. Porque eso es lo que hacía. También estabas manteniendo estándares altos cuando le dijiste a Louise que la gente de la cocina está ahí porque no tiene la inteligencia ni las habilidades para hacer algo mejor. El color desapareció de su rostro por completo. Eras tú. Tú eras la que estaba en la cocina. Todos estos días, escuchándote hablar como si las personas que mantienen todo en marcha fueran poca cosa. Vi cómo no aprendiste nada de esa experiencia, excepto cómo culpar a los demás por lo que tú hiciste. Saria se levantó de golpe. Su máscara finalmente se le cayó por completo. Esto es una trampa. No se puede espiar a los empleados así. Puedo observar la cultura laboral de mi propia empresa. Lo que encontré fue a una empleada que ataca sistemáticamente a los trabajadores mayores, que cree que el estatus social determina el valor de una persona, y que no tiene la empatía mínima que se necesita para ser una buena líder. Estás haciendo esto por lo de la cena, soltó de pronto, casi escupiéndolo. Es pura venganza personal. Yo también me puse de pie, caminando hacia la ventana con vista a la ciudad. ¿Sabes sobre qué construí esta empresa, Saria? Sobre la idea de que la innovación nace del respeto a todas las voces, que la sabiduría no tiene edad ni una sola forma, y que el valor de una persona no depende de su apellido, su ropa o su pasado. Me giré lentamente para verla de frente. Tú representas todo aquello contra lo que he luchado durante toda mi carrera. ¿Y ahora qué? Preguntó con la voz apenas audible. ¿Me vas a correr? Eso depende de ti. Sus ojos brillaron un momento con una chispa de esperanza. ¿Cómo que depende de mí? Tienes 2 opciones, le dije. Puedes quedarte trabajando en la cocina, aprendiendo lo que se siente ser tratada como tú has tratado a los demás. Tal vez, con el tiempo, logres entender cómo tus acciones afectan a la gente. Hizo una mueca, pero no me interrumpió. O puedes renunciar hoy mismo. Yo te daré una referencia neutral que hable de tus habilidades en mercadotecnia, sin mencionar las razones de tu salida. Se me quedó viendo un buen rato, sin decir nada. Podía ver cómo su mente evaluaba cada opción. Al final, cuando habló, sus palabras me dejaron claro todo lo que necesitaba saber sobre ella. Esto es un chantaje. Estás usando tu posición para deshacerte de mí porque no sabías encajar en mi mundo. Te estoy dando la oportunidad de irte con dignidad. Dignidad, levantó la voz. Me pusiste a lavar trastes por una semana, me humillaste. Te traté exactamente como tú has tratado a los que están bajo tu mando. La diferencia es que ellos no tenían opción, tú sí la tienes. Saria se dirigió hacia la puerta, furiosa, pero justo antes de salir, se giró, con la cara retorcida por el coraje. Marcus se va a enterar de esto. Él va a saber qué clase de persona eres en realidad. Marcus sabrá la verdad, respondí con calma. Va a saber que su esposa ha estado hostigando sistemáticamente a empleados mayores, que mandó llamar a seguridad para sacar a su propia suegra de la fiesta de cumpleaños de su hijo. Saria se quedó congelada, con la mano en la manija de la puerta. También va a saber, continué, que cuando se te dio la oportunidad de asumir la responsabilidad de tus actos y crecer como persona,
Decidiste echarle la culpa a los demás y hacerte la víctima. Estás destruyendo mi matrimonio. Tu matrimonio no es mi responsabilidad, Saria. Tu carácter sí lo es. Se quedó ahí un momento más, respirando rápido. Su pecho subía y bajaba como si contuviera un grito. Y cuando al fin habló, su voz sonaba fría, calculadora. Elijo la cocina. Me voy a quedar y voy a demostrar que todo esto es una venganza tuya, chiquita y mezquina. Marcus se va a dar cuenta. Asentí con lentitud. Muy bien. Preséntate en la cafetería el lunes en la mañana, misma hora, misma estación. Cuando se fue, regresé a mi escritorio y me dejé caer en la silla, sintiéndome más vieja que mis 68 años. Había esperado que mostrarle la verdad la llevara a reflexionar, que quizá, solo quizá, tomara esta experiencia como una oportunidad para cambiar. Pero en lugar de eso, eligió la soberbia y el autoengaño. Volvería a la cocina, sí, pero no para aprender, sino para aguantar. Iba a pintarse como la víctima de una señora rencorosa, sin reconocer jamás que su situación actual era el resultado directo de su propia crueldad. Mi celular vibró con un mensaje de Marcus. ¿Podemos comer hoy? Saria tiene algo que decirte. Me quedé viendo el mensaje un buen rato antes de contestar. Lo siento, estoy muy ocupada hoy, tal vez en otra ocasión, porque ya sabía exactamente lo que Saria quería decirme. Iba a confesar quién era en realidad, esperando que nuestra relación familiar la protegiera de enfrentar las consecuencias de sus actos. Iba a tratar de poner a Marcus en mi contra, haciéndose pasar por víctima de mis supuestas exigencias irrazonables. Pero esa conversación iba a suceder cuando yo lo decidiera, y cuando llegara ese momento, Marcus descubriría algunas verdades incómodas sobre la mujer con la que se casó, y sobre la madre que nunca defendió. El ajuste de cuentas estaba lejos de haber terminado. La llamada llegó un martes por la noche, 3 semanas después de mi último enfrentamiento con Saria. La voz de Marcus sonaba tensa, como si por fin estuviera enfrentando una verdad que no quería aceptar. Mamá, tenemos que hablar, los tres. Dejé mi taza de té sobre la mesa, pude notar el temblor en su voz. ¿Sobre qué, exactamente? ¿El trabajo de Saria? ¿Lo del cumpleaños de Tommy? Sobre todo dijo, y luego se quedó en silencio. Alcancé a escuchar voces apagadas de fondo. Saria seguramente le estaba dictando cada palabra. ¿Ya te dijo quién soy realmente? ¿Y tú qué piensas de eso? Hubo una pausa larga, cargada de confusión y molestia. No entiendo por qué nunca me dijiste que eras la dueña de la empresa donde trabaja. Nunca me preguntaste a qué me dedicaba. Marcus, asumiste, igual que ella. Ese no es el punto, mamá. El punto es que estás manipulando su empleo. Estás castigándola por algo que es un problema familiar. Cerré los ojos por un segundo. Incluso ahora, sabiendo la verdad, él seguía defendiéndola. ¿Eso fue lo que te dijo? Me dijo que la pusiste a lavar platos durante semanas como una especie de castigo. Esa no es la madre que yo conozco. Entonces tal vez no me conoces tan bien como crees, igual que no conoces tan bien a tu esposa. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que esta plática la tenemos en persona, esta noche, en mi departamento, a las 8. Llegaron 15 minutos tarde. Saria se había arreglado con esmero, el cabello peinado, el maquillaje perfecto, la ropa seleccionada con cuidado para proyectar una imagen de profesionalismo, una imagen que, según ella, estaba siendo saboteada por una persecución personal. Marcus lucía cansado. Se le notaba atrapado entre dos mujeres que se suponía que debía amar, pero que evidentemente no entendía. Serví café en la pequeña sala de mi departamento, el mismo donde he vivido por los últimos 10 años. El contraste entre mi espacio modesto y su casa enorme en las afueras de la ciudad no pasó desapercibido. Mamá, empezó Marcus, acomodándose en mi viejo sofá. Saria me ha contado cosas muy serias sobre lo que está pasando en su trabajo. Me imagino, respondí, manteniéndome de pie con las manos cruzadas detrás de la espalda. ¿Qué fue exactamente lo que te dijo? Saria se inclinó hacia adelante, con una expresión que mezclaba dolor con determinación. Le conté que estás usando tu posición para humillarme, que me mandaste al trabajo más bajo de toda la empresa como castigo por un conflicto familiar. Un conflicto familiar, repetí con lentitud. Eso fue lo que pasó en el cumpleaños de Tommy. Mamá, intervino Marcus, molesto. No importa lo que haya pasado esa noche. Usar tu empresa para vengarte no está bien, no es propio de ti. Tienes razón, asentí, no es propio de la madre que conoces, pero sí es muy propio de la directora general que siempre he sido. Caminé hacia la ventana y observé las luces de la ciudad. Dime,
Marcus, ¿qué sabes realmente del desempeño laboral de Saria? Es buena en lo que hace, es ambiciosa, está construyendo una carrera. Ha presentado 3 quejas contra empleados mayores en menos de 18 meses. Ha generado un ambiente hostil para cualquiera que tenga más de 50 años. Ha intimidado a gente que considera inferior a ella. Saria perdió un poco la compostura. Esas fueron situaciones profesionales legítimas. ¿Legítimas? ¿Cómo cuando le dijiste a Louise que la gente que trabaja en cocina está ahí porque no tiene la capacidad ni la inteligencia para hacer algo mejor? Los llamaste de mantenimiento. Me giré lentamente para verlos de frente. Dijiste que probablemente Janet Rodríguez ni siquiera terminó la prepa, y que María, a lo mejor era ilegal. El rostro de Marcus se puso blanco. Saria, ¿es cierto eso? Ella se mostró frustrada. La gente dice cosas cuando está estresada. ¿Igual que dices cosas cuando te estresas por las cenas? Pregunté con voz baja. ¿Igual que cuando llamaste a seguridad para que quitaran a porrona de tu mesa? ¿Qué significa eso? Preguntó Marcus, confundido. Significa, pobrecita. En español le expliqué. Así me llamó tu esposa antes de que me sacaran escoltada de la fiesta de cumpleaños de tu hijo. El silencio que siguió fue brutal. Marcus miró a Saria, y su cara fue cambiando de expresión. Reconocí esa mirada de inmediato, era la misma que tenía cuando tenía 7 años y se enteró de que Santa Claus no existía. ¿Le dijiste pobrecita a mi mamá? Saria empezó a mirar a todos lados, como un animal atrapado. Marcus, tienes que entender, se presentó ahí, o sea, yo no sabía quién era. ¿Y eso lo hace aceptable? No, pero... ¿Pero qué? Su voz se alzó, dura, quebrando todo el control que había mantenido durante años. Pero está bien humillar a alguien si crees que es pobre, está bien correr a mi mamá de nuestra casa si no encaja en tu idea de, ¿correcto? Marcus, por favor, no estás entendiendo. Te entiendo perfectamente. Se puso de pie, caminando hacia el otro lado de mi pequeña sala. Entiendo que mi esposa echó a mi mamá de nuestra casa porque le daba vergüenza cómo se veía. Entiendo que ha estado acosando a empleados mayores en el trabajo. Entiendo que cuando mi mamá le puso un alto, tú huiste a hacerte la víctima. La máscara de Saria, por fin, se vino abajo. Tu mamá te ha estado mintiendo, dijo, con voz temblorosa. Ella ha manipulado todo esto para hacerme quedar mal. ¿Cómo? Le soltó Marcus como una daga. ¿Cómo exactamente ha estado mintiendo? Ella fingió ser una señora de limpieza. Me espió dentro de su propia empresa. Estaba observando a una empleada sobre la que ya había muchas quejas. Marcus se giró hacia mí. ¿Es cierto eso, mamá? Lo de las quejas. Asentí. 3 quejas formales en 18 meses. Todas fueron desestimadas porque su supervisor pensó que solo era exigente, pero eran más que eso. Marcus volvió a mirar a su esposa. Vi en sus ojos cómo se le caían las últimas ilusiones. Entonces, cuando llegabas cada noche a quejarte de que te trataban mal, de que alguien te atacaba, lo que en realidad pasaba era que estabas enfrentando las consecuencias de tu propio comportamiento. Marcus, no entiendes cómo es el mundo corporativo. A veces hay que ser dura. Dura, su voz se quebró. Saria, tú llamaste a seguridad para sacar a mi mamá. La humillaste frente a 20 personas. Hiciste que nuestro hijo viera cómo sacaban a su abuela de su fiesta de cumpleaños. Estaba protegiendo la imagen de nuestra familia. ¿De qué? ¿De mi mamá? De la mujer que me crió sola, que trabajó en 3 lugares a la vez para pagarme la universidad, que jamás se perdió una junta de padres ni uno solo de mis partidos de béisbol. Ahora ya estaba gritando. Años de cosas guardadas saliendo con toda su fuerza. ¿Estabas protegiéndonos de la persona más decente que conozco? Saria también se puso de pie, roja de coraje y desesperación. No es la santa que crees. Mira dónde vive, mira cómo se viste. Es una vergüenza. Sus palabras quedaron flotando en el aire como humo denso. Marcus la miró en silencio durante varios segundos, y cuando habló de nuevo, su voz sonó extrañamente tranquila. Lárgate. ¿Qué? Fuera del departamento de mi mamá, salte antes de que diga algo de lo que me pueda arrepentir. Marcus, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado tan en serio en toda mi vida. Se acercó a la puerta y la sostuvo abierta. Vete a casa, empaca tus cosas. Lo de la custodia lo vamos a arreglar con abogados. Saria me volteó a ver, los ojos abiertos como platos, llena de pánico. Esto era lo que querías, ¿verdad? Destruir mi matrimonio. Le sostuve la mirada sin pestañear.
Lo que quería era que entendieras que todo lo que haces tiene consecuencias, que tratar a la gente con desprecio porque la ves por debajo de ti no está bien, que fueras capaz de desarrollar un poquito de empatía, pero no, en vez de eso, lo echaste todo a perder. No, Saria, tú lo echaste a perder, en el momento en que decidiste que mi nieto estaba mejor sin su abuela, en el momento en que preferiste ser cruel en vez de ser amable, en el momento en que hiciste que Marcus tuviera que elegir entre su esposa y su conciencia. Saria nos miró a los dos una última vez, buscando desesperadamente algo que la salvara. No encontró nada. Agarró su bolsa y caminó hacia la puerta. Esto no se ha acabado, susurró. Sí, dije en voz baja, ya se acabó. Después de que se fue, Marcus se dejó caer en la silla que ella había dejado vacía. Se cubrió la cara con las manos. Nos quedamos en silencio un buen rato, como si los errores de los últimos 20 años se hubieran asentado en la habitación con nosotros. Lo siento, mamá dijo al fin, casi en un susurro. Lo siento mucho por todo. Lo sé, hijo. ¿Desde cuándo sabías quién era ella en realidad? Desde el principio lo sospeché, pero quería pensar que estaba equivocada. Tenía la esperanza de que el amor pudiera cambiarla, de que a lo mejor se volviera una mejor persona. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora qué? Ahora toca reconstruir. Enfócate en ser el papá que Tommy necesita. Recuerda quién eres, debajo de todos esos compromisos que fuiste haciendo por amor. ¿Y Saria? Pensé un momento en sus opciones. O renuncia, o sigue lavando platos en la cocina de mi empresa. Saria encontrará su propio camino. Siempre ha sabido hacerlo. Marcus asintió lentamente. ¿Puedes perdonarme por haber dejado que ella te tratara así? Me acerqué al sofá y me senté a su lado. Le tomé la mano entre las mías. Eres mi hijo, no hay nada que perdonar. Pero incluso mientras decía eso, sabía que reconstruir la confianza nos iba a tomar tiempo. Algunas heridas sanan rápido, otras dejan cicatrices que te cambian para siempre. El momento de enfrentar todo había llegado, pero lo verdaderamente difícil apenas estaba comenzando. 6 meses después, estaba sentada en mi oficina en una fresca mañana de otoño, revisando los reportes trimestrales. Las cifras mostraban el crecimiento constante de Meridian Technologies. La luz de la mañana entraba por los ventanales, alargando la sombra sobre el escritorio de caoba donde había tomado tantas decisiones importantes. Ellen tocó la puerta y entró con mi café y el correo del día. Señora Morrison, hay una carta de renuncia sobre su escritorio, del área de servicios de alimentos. Lo supe incluso antes de verla. La letra estilizada de Saria llenaba una sola hoja, una renuncia formal, efectiva de inmediato, alegando motivos personales y la búsqueda de nuevas oportunidades. Ninguna mención de lo aprendido, ninguna disculpa, ningún atisbo de crecimiento, solo una estrategia de salida para preservar lo poco que le quedaba de dignidad. Firmé el formulario de aceptación sin pensarlo 2 veces. Hay personas que aprenden de las consecuencias, y hay otras que solo las aguantan, hasta que encuentran cómo escapar. Ellen, dije, mientras le pasaba la hoja, por favor procesa esto hoy mismo, y mándale una nota a Recursos Humanos. Quiero que las entrevistas de salida sean obligatorias para todos los puestos de supervisión, desde ahora. Sin excepciones. Los cambios que implementé en los últimos 6 meses iban mucho más allá de lidiar con una empleada tóxica. Había reestructurado todo el sistema de quejas internas para que cualquier reporte de acoso laboral llegara directo a mí. Implementé una capacitación obligatoria en sensibilidad y trato digno para todo el personal de liderazgo. Y lo más importante, ascendí a Janet Rodríguez como supervisora de piso, un puesto donde por fin se reconocía su experiencia y sabiduría. Margaret Chen regresó al turno diurno con una carta de reconocimiento en su expediente. Robert Williams ahora encabezaba un proyecto para modernizar nuestra infraestructura de TI. Sus décadas de experiencia resultaron ser oro puro. La cultura de la empresa estaba cambiando, lenta pero firmemente. Mi celular sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Marcus apareció en la pantalla. Hola, mamá, ¿estás libre para comer hoy? Tommy quiere enseñarte algo. La relación con mi hijo se había ido sanando poco a poco, como un hueso roto que toma su tiempo para volver a soldar bien. El divorcio fue rápido. Saria se mudó de nuevo con sus papás, a otro estado. Al parecer, prefirió empezar de cero en un lugar nuevo que quedarse aquí y enfrentar las consecuencias de sus actos en un pueblo donde todos sabían la verdad. Claro, el lugar de siempre, le contesté. Bueno, en realidad, Tommy quiere hacer un picnic en el parque. Ha estado practicando algo para ti. 1 hora después, extendí una manta bajo la sombra de un roble enorme, mientras Tommy corría por el área de juegos.
Su risa llenaba el aire como si todo estuviera bien otra vez. Marcus se veía más sano que en años. La tensión que siempre cargaba en los hombros había desaparecido. «Mamá, mira», gritó Tommy, colgado de cabeza en las barras como si nada pudiera asustarlo. «Ten cuidado, mi amor», le grité, con el corazón lleno de esa alegría sencilla que solo se siente cuando puedes volver a preocuparte por alguien sin miedo. Marcus se sentó junto a mí en la manta y sacó unos sándwiches de una bolsa de papel. «Pregunta por ti todos los días. ¿Qué si cuando viene su abuela? ¿Qué si le puedes enseñar a hornear galletas? ¿Qué si le puedes contar la historia de la princesa? ¿Y qué le dices? Que su abuela está ocupada construyendo castillos y matando dragones». Sonrió. Una sonrisa real, de esas que no le veía desde hacía años. «Ha decidido que eres la persona más poderosa del mundo». Me reí mientras miraba a Tommy cruzar el parque como si fuera una misión especial. Es un niño listo, a veces demasiado listo. La semana pasada me preguntó por qué su mamá se fue. Y no supe qué decirle. Esa era la parte más difícil, proteger la inocencia de un niño sin mentirle. ¿Y qué le dijiste? Le dije que a veces los adultos se equivocan, y que a veces, esos errores significan que tienen que vivir separados por un tiempo. Marcus sacó unas cajitas de jugo. Cada movimiento suyo era medido, suave. Me preguntó si ella iba a volver, y le dije que no lo sabía. ¿Estuvo mal? ¿Debí ser más claro? Le tomé la mano y la apreté. Le dijiste la verdad de una forma que él puede entender. Eso es lo mejor que puede hacer un papá. Tommy corrió hacia nosotros, con la cara roja de emoción. Abuela, ven a ver el castillo que hice en el arenero. Me jaló de la mano, emocionado, llevándome a su obra maestra. Una estructura de arena y palitos que haría sentir orgulloso a cualquier arquitecto. Mientras admiraba su trabajo, noté que a nuestro alrededor había otras familias. Abuelos empujando columpios, papás correteando a sus niños pequeños. El hermoso caos de la vida diaria. Eso era por lo que había estado luchando. No por venganza, ni por tener la razón, sino por algo mucho más sencillo y poderoso. El derecho de estar presente en la vida de mi nieto. El derecho de existir sin pedir disculpas. De ser valorada por lo que soy y no rechazada por lo que no soy. Esa noche, cuando Marcus y Tommy se fueron, me quedé sola en mi departamento, mirando las fotos que llenaban mis paredes. Fotos de Tommy en diferentes etapas, de Marcus graduándose de la universidad, de navidades pasadas, antes de que Saria llegara a nuestras vidas. Pero ahora también había fotos nuevas. Fotos de Tommy y yo horneando galletas, haciendo fuertes con cobijas, leyendo cuentos, una vida recuperada. Mi celular vibró con un mensaje de Luis, el chavito de la cocina que, sin querer, se había convertido en un amigo inesperado. Señora Morrison, quería contarle que el nieto de María se graduó hoy de la prepa, el primero de su familia en lograrlo. Ella le manda las gracias por el programa de becas. Sonreí y le respondí, felicítala mucho de mi parte, el esfuerzo merece reconocerse. Ese programa de becas había sido mi más reciente iniciativa, apoyar la educación de los hijos y nietos de empleados con años de servicio en la empresa. Personas como María, que le dedicaron 20 años de su vida a mantener a flote Meridian Technologies, merecían ver cómo sus familias salían adelante. Otro mensaje llegó, esta vez, de Janet Rodríguez. Hay una vacante de supervisora para el turno de noche en el edificio B. ¿Te interesa? Me vendría bien una recomendación de alguien que conozca cómo trabajo. Solté una carcajada mientras le contestaba. Tal vez conocía a alguien que pudiera ayudar. Mientras el sol se escondía entre los edificios, me preparé una cena sencilla y me acomodé en el sillón con un libro. Mi departamento estaba en silencio. Pero no era ese silencio feo, de soledad y encierro. Era un silencio bonito, lleno de paz. Pensé en Saria, donde sea que estuviera ahora. Y lo que sentí no fue satisfacción por lo que le pasó. Fue tristeza. Tristeza por todas las oportunidades que dejó pasar. Pudo haber aprendido algo en la cocina. Pudo haber desarrollado empatía, madurado, reconstruido su relación con Marcus desde el respeto y no desde la ambición. Pero eligió verse como víctima. Prefirió culpar a otros por las consecuencias que ella misma se buscó. Hay gente que se la pasa huyendo de la responsabilidad, sin darse cuenta de que la libertad que tanto buscan solo llega cuando te haces cargo de tus decisiones. Mi teléfono sonó una última vez. Marcus otra vez. Mamá, Tommy quería que te llamara para desearte buenas noches. Le preocupa que te sientas sola. Escuché su vocecita al fondo. Dile a la abuela que a los dragones les da miedo la oscuridad.
Así que debe dejar prendidas las luces. Dile que las voy a dejar prendidas, respondí con una sonrisa. Y Marcus, gracias. Gracias, ¿por qué? Por haber visto la verdad cuando más importaba. Después de colgar, dejé una luz encendida en la cocina. No porque yo le tenga miedo a los dragones, sino porque Tommy se preocupa por mí. Y que alguien se preocupe por ti es un privilegio que casi pierdo. Esa noche, me dormí pensando en el poder. No el que viene con títulos o con prestigio social, sino ese poder que nace cuando sabes lo que vales y te niegas a aceptar menos. El que te hace levantar la voz. Por ti, por los tuyos, incluso cuando es difícil. Ese poder que viene de elegir la dignidad sobre la comodidad, y la verdad sobre lo fácil. Saria creía que entendía lo que era el poder. Pensaba que venía de hacer menos a los demás. De subir peldaños sociales a como diera lugar. De casarse con una familia que, en el fondo, consideraba por debajo de sus verdaderas aspiraciones. Confundía la crueldad con fortaleza, y la manipulación con inteligencia. Pero el poder de verdad, el que sí deja huella, el que construye en lugar de destruir, viene de ayudar a los demás, viene de usar tu lugar para cuidar a quienes no pueden defenderse por sí mismos, viene de entender que cada persona tiene valor, sin importar su edad, su acento, su educación, o el puesto que tenga en la empresa. Yo fundé Meridian Technologies hace 35 años sobre esos principios. Y los defenderé hasta el último día. A la mañana siguiente, iba a despertarme, y volver a mi oficina como siempre. Ahí seguiría trabajando por una cultura laboral, donde el respeto y la dignidad sean lo primero. Revisaría solicitudes del programa de becas. Aprobaría ascensos para quienes se lo ganaron. Y me aseguraría de que los errores del pasado no volvieran a repetirse. Pero esa noche dormí profundo y en paz. Como alguien que luchó por lo que verdaderamente importa, y ganó. No por venganza ni por hacer justicia a la fuerza, sino por aplicar consecuencias claras, sin drama ni ruido. Y con la firme creencia de que todos merecen ser tratados con lo más básico, humanidad. Recuperé mi lugar, en mi familia y en mi empresa. Protegí a otros de pasar por lo mismo que yo. Sobre todo, le mostré a mi nieto que su abuela sí era poderosa. No por poder dañar a alguien, sino por decidir ayudarlo. Ese es el tipo de poder que vale la pena tener, el que deja un legado, no ruinas. El que enciende luces, no apaga esperanzas. El que te deja dormir tranquila, sabiendo que hiciste lo correcto. Y ahora me queda una pregunta para quienes escucharon mi historia. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo parecido? Cuéntenmelo aquí abajo en los comentarios. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias más que son de las favoritas del canal. Estoy segura que les van a sorprender. Gracias por quedarse hasta el final.